No comer de lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? No comer de animal ahogado, apartarse de no comer sangre y de la fornicación. Y eso es lo que voy a hablar hoy acerca de la fornicación. Por lo regular, la fornicación es, yo lo adelanto de una vez, la fornicación es tener relaciones sin vivir juntos, que no tengan una relación formal, que no estén juntos para procrear hijos. Una pareja se junta para formar una familia y para procrear hijos, ¿verdad? Y si no lo hacen así, ¿verdad? Si una persona solamente tiene intimidad con otra, vive cada quien en su casa y cada quien para agarrar para su casa, pues esa es la fornicación, ¿verdad? Pero lo que se enseña en las iglesias, que no está en la Biblia, que es lo que quiero hablar hoy, ¿verdad? Que si no te casas por la iglesia o por el civil estás en fornicación. Eso no existe en la Biblia y eso es lo que yo hoy quiero compartir. Tengo que aclarar esto. Aunque no existe en la Biblia, ¿verdad? La ceremonia religiosa, ni el mandamiento de casarse, ¿verdad? Ni por lo civil ni por lo religioso, no existe en la Biblia. Aunque no existe, yo estoy a favor de eso, o sea, la apruebo. Yo pienso y creo, ¿verdad? Que es bonito, ¿verdad? Es bonito para una pareja que ha decidido unir sus vidas, ¿verdad? Delante de Dios, ¿verdad? Yo pienso que es bueno, saludable y es un buen testimonio ir a la iglesia para bendecir su matrimonio, ¿verdad? Su relación, ¿verdad? Para que Dios bendiga su matrimonio, ¿verdad? Y los guarde y pues, poder orar por ellos y bendecirlos. Yo pienso que eso es muy bonito, ¿verdad? Sí. Entonces, y casarse también por el civil, pienso que también es bueno por los papeles, ¿verdad? Porque se ocupan los papeles para la pensión, para la división de bienes y todas esas cosas, ¿verdad? Pero no existe eso en la Biblia y eso es de lo que quiero hablar hoy. De hecho, mira, te adelanto, según la búsqueda que yo he hecho, porque pues yo también ya hice una búsqueda. Por años he buscado yo eso, ¿verdad? Y muchas veces y muchos años me quedo callado, no hablo, ¿verdad? La gente dice unas cosas, yo no me quedaba callado, no decía nada, ¿verdad? Pero llegado el momento tuve que hablar, ¿verdad? Porque se seguía creyendo eso de que la gente estaba en fornicación. Entonces tuve que aclarar eso, ¿verdad? En las iglesias, a donde quiera que me tocó enseñar. Amén. Mira, ponga atención, por favor. ¿Cómo eran las bodas en la Biblia? Las bodas en la Biblia eran de la siguiente manera. Escucha, ¿verdad? Se pagaba una dote por una muchacha, ¿verdad? Y el dote que lo imponía el papá. Quiero decirte que las muchachas ni siquiera estaban enamoradas. De hecho, muchas ni siquiera conocían el novio o la persona con la que se iban a casar, ¿verdad? Se presentaba el dote. ¿Qué era una dote? Era un tanto que el papá ponía por la muchacha, por ejemplo, 5 elefantes, 2 camellos, 2 burros, o 20 vacas, qué sé yo. Eso es lo que imponía el papá, ¿verdad? Era el precio que tenía por su hija, ¿verdad? Y las muchachas no se casaban enamoradas, obviamente que no, porque ni siquiera conocían al marido. Y no lo conocían, y no nada más no lo conocían. Muchas de las veces las personas que pagaban el dote por la muchacha ya tenían una esposa o 2, ya estaban casados. Al papá que pedía la dote por la muchacha no le interesaba. Te estoy hablando lo que es la historia bíblica. Ni siquiera le interesaba si el que pagaba la dote ya tenía una esposa o 2. A él lo que le interesaba era la dote. Se entregaba a la muchacha, ¿verdad? Cuando se pagaba el dote. La muchacha obviamente que no estaba enamorada porque ni siquiera conocía a la persona que había pagado la dote. Bien. Se hacía el banquete. Se hacía un banquete. El banquete se hacía. Las personas que tenían dinero para hacer banquete lo hacían. Y los que no tenían necesidad o no era obligatorio el banquete. Pero las personas que tenían dinero para hacer el banquete lo hacían. Y lo podían hacer, no era obligatorio. Había personas que no tenían para el banquete porque apenas completaban pagar el dote, ¿verdad? Y se entregaba a la muchacha. Y si tenía dinero la persona que había pagado el dote, hacía un banquete, pero no era como obligatorio, porque eso fue en lo que estuvo Jesús, porque hay quienes me han dicho, Jesús estuvo en una boda. Sí, Jesús estuvo en el banquete, pero no existe la ceremonia religiosa. Las personas que se casaron, ¿verdad? En esa boda de Caná, donde Jesús estuvo, no registra la Biblia que haya habido una ceremonia religiosa, no existe. Jesús estuvo, pero en el banquete, ¿verdad? ¿Me estoy explicando hasta ahí? Sí.
estaba en el banquete, y eso es lo que sí se hacía, un banquete, las personas que lo podían. Y quiero decirte que muchas de las veces, y tal vez siempre, en el banquete ni siquiera estaba la novia, fíjate, nada más para que, y te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Para entrar en calor con el tema. ¿Me acompañas ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 26? Gloria a Dios. Ya estamos aquí, hermanos. Qué bueno, hermanos. Amén. A ver, 29, perdón. Capítulo 29 de Génesis. ¿Verdad? Voy a leer desde el verso 16 al verso 30. Capítulo 29 de Génesis, del 16 al 30. Cuando lo tenga, con un amén está bien. Amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sígame ahí con sus ojitos bonitos, ¿verdad? Dice, y Labán tenía, ¿cuántas hijas, hermanos? 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré, o sea, le dijo a su suegro, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán, el suegro, le respondió, mejor es que te la dé a ti, ¿verdad? Y no la dé a otro hombre, quédate conmigo. Y en el 20, y sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron pocos días, amén, porque la amaba. Dice en el 21, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los que, hermanos, a los varones de qué lugar, varones, e hizo ¿qué? Un banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Se venida la mañana, aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Dice el 26. Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Amén. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de Raquel, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y en el 29, y dio Labán a Raquel, a su hija, su sierva Silpa, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Mira, pero fíjate lo que dice en el verso 23, podrás tener el 23. ¿Lo tienes? Ahí en el mismo capítulo, ¿verdad? 29, en el verso 23. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella. ¿Sí? Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Y dice en el 25. Y venido la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Mira, pongan atención acá. Es obvio que Lea no estuvo en el banquete. Es obvio. Dice aquí la Biblia que juntó a los varones de la región, del lugar, del pueblo, ¿verdad? Hicieron un banquete. Es obvio que Lea no estuvo, porque si hubiera estado en el banquete, Jacob se hubiera dado cuenta que no era Raquel, sino que era Lea, que se la había cambiado el suegro. Entonces, es evidente, ¿verdad?, que Lea no estuvo en el banquete. El papá se la entregó, ¿verdad? Y no es difícil imaginarnos que se la entregó tapada en un velo. No sabía que era Lea. Y de hecho se llegó a ella, tuvo intimidad con ella, pasó la noche, y hasta en la mañana, con la luz del día, ¿verdad?, que la miró a los ojos, ¿verdad?, se dio cuenta que no era Raquel, la mujer en la que él amaba, sino que era la hermana mayor, que era Lea.
Con eso te quiero decir y que entiendas, ¿verdad? Que el banquete no era obligatorio. Hacían banquete las personas que tenían dinero, ¿verdad? Para hacerlo, y los que no hacían banquete no era obligado, porque por Raquel no se hizo banquete, ¿verdad? Entonces, eso es lo que entienden. Y que en los banquetes, cuando se hacía banquete, cuando las personas tenían dinero, muchas de las veces, y puedo asegurar que siempre, las mujeres no estaban en los banquetes hasta en la mañana que las entregaban. Amén. ¿Estamos, hermano? ¿Cuánto le dan palmas a Cristo? Gloria a Dios. Entonces, mira, la ceremonia religiosa, ¿sí?, que es la que conocemos nosotros, no existe en la Biblia, ¿sí? Y si existe, ¿dónde está? Las personas que alegan que sí está, pues me gustaría que comentaran y dijeran, ¿dónde está esa ceremonia, verdad, de la que se habla en estos tiempos? Eso está en nuestra cultura. Aunque yo apruebo esa ceremonia, ¿verdad?, que pienso que es bonito, ir al altar para que Dios bendiga tu matrimonio, no está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, mira, porque en el capítulo 7 del libro de Marcos, ve al libro de Marcos para avanzar con este tema. En el capítulo 7 del libro de Marcos. Cuando lo tenga, dígame amén. Dice, voy a leer el verso 6, el verso 9 y el verso 11 nada más. ¿Lo tenemos? Marcos 7, 6. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiéndole él, les dijo, mire, lo leemos desde el 5, 7, 5. Dice, y preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y respondiendo en el 6, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Amén. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Y luego, mire, dice en el verso 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Y dice el verso 13, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Quiero hacer dos preguntas. ¿Verdad? Sí, la ceremonia religiosa, ¿es un mandamiento o es una tradición? Una tradición. Sí, es una tradición. Y si tú piensas que es un mandamiento, ¿dónde está? ¿Dónde está ese mandamiento? Porque si dos personas, hombre y mujer, deciden unir sus vidas, ¿verdad? Y vivir juntos y comenzar una vida juntos y procrear hijos, ¿verdad? Y hacer un matrimonio, ¿sí? Si tú les mandas decir, y si tú les dices, si no te casas por la iglesia, por el civil, estás en fornicación, ¿sí? Tú les estás mandando a hacer algo que la Biblia no dice. Si tú le dices a la persona, si no te casas por la iglesia, estás en fornicación, tú estás mandando a las personas a hacer algo que la Biblia no dice. Y si la Biblia no lo dice, es una tradición de los hombres. Tengo que volver a repetir hasta este punto, ¿verdad? Que yo estoy a favor de que las personas que quieren unir sus matrimonios, sus vidas, para comenzar una vida juntos, ¿verdad? Tengo que decir que yo estoy a favor de que vengan a la iglesia para orar por ellos, para bendecir su matrimonio, ¿verdad? Y para poner su matrimonio en medio de en las manos de Dios. Pero si dos personas que no vienen al altar y comienzan una vida juntos, y yo les digo que están en fornicación, no hay argumentos bíblicos para decir eso, porque no existe eso en la Biblia. Amén. No existe eso en la Biblia. Porque si yo le digo a una persona, te tienes que casar por la iglesia, porque si no, estás en fornicación, yo tengo que tener las bases o los fundamentos o argumentos para sostener lo que estoy diciendo. Porque si la Biblia no dice lo que yo le estoy mandando a la persona que haga, esto ya es un mandamiento de hombres, ¿verdad? Y se convierte esto en una tradición, que es lo que es esto
ceremonia religiosa, una tradición, ¿verdad? Y muchas de las veces, para hacer mercadería de la gente. Amén. Quiero decir, ¿sí? Si las personas que comentan, ¿verdad? Porque este video muy probablemente se suba en internet, y las personas que hacen comentarios negativos en contra de lo que yo estoy diciendo, les quiero decir, no hagan comentarios contrarios a lo que estoy diciendo sin argumentos. Comenta sí, pero presenta tu argumento, porque si haces un comentario contrario a lo que yo estoy diciendo y no presentas un argumento, solamente me estás dando la razón. Repito, ¿sí? Si haces un comentario contrario a lo que yo estoy diciendo en este momento, ¿sí? Si haces un comentario contrario, pero no presentas tu argumento, solamente me estás dando la razón. ¿Amén? Entonces, eso es lo que quiero que quede claro hasta ahí. No existe la ceremonia, el mandamiento de mandar a la gente a casarse por la iglesia, no existe en la Biblia. Es para nosotros, está dentro de nuestra cultura. Se ha convertido en una tradición de los hombres, ¿verdad? Una persona que no se casa por la iglesia, no hay argumentos para decirle que está en fornicación, no los hay. Yo ya me cansé de buscarlos, y si tú dices que sí lo hay, en la Biblia, yo quiero que me digas dónde está. Amén. Gloria a Dios. Pero, adelante, hermano. Pastor, pero como dice ahí, obedecer las leyes terrenales, que es, por ejemplo, las leyes terrenales son estas, y aquí te dice, bueno, tú tienes que estar casado por el civil. ¿Es correcto o no es correcto? Ok, de hecho, para allá voy, ¿verdad? Alguien me dijo a mí, bueno, ponga atención en el siguiente punto. Alguien me dijo a mí, ok, pero Moisés mandó dar carta de divorcio, ¿verdad? Entonces, por ende, si hay carta de divorcio, pues hay carta de matrimonio, ¿verdad? En la lógica del hombre, pues eso se entiende. Amén. Pero quiero decirte una cosa, primero tengo que aclarar un punto que te quede bien claro. El pasar de la ceremonia religiosa, ¿verdad? En la Biblia, que no existe, el pasar de la ceremonia religiosa a la carta de divorcio, ya estamos brincando de lo religioso a lo civil. ¿Estamos? Al hablar de una carta de divorcio, ya nos estamos pasando de lo religioso a lo civil. ¿Estamos? Eso es lo más que te quede bien claro. Y para entender eso, cuando necesitamos leer ahí en Mateo, vamos al libro de Mateo, en el capítulo 19. 19 de Mateo. Gloria a Dios. Lo tenemos, hermano. Voy a leer ahí en del verso 2 en adelante. ¿Cuántos lo tienen? Mateo 19:2 en adelante, leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, y le siguieron grandes multitudes y él las sanó. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Verdad? Y respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? 5, y dijo, por esto el hombre dejará de padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice en el 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ya le dijo, por la dureza de vuestros corazones. Moisés permitió repudiar hasta a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. Sí, y yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Dice en el 10, y le dijeron sus discípulos, fíjense, los discípulos, si así es la condición del hombre con la mujer, ¿qué dice? No conviene casarse. Fíjense, hermano, por el amor de Dios, lo que está diciendo aquí, los discípulos diciendo eso. O sea, te lo explico y ahorita vamos a ir a esa parte, ¿sí? La carta de divorcio que Moisés mandó dar a la gente, ¿sí? Era porque los hombres eran muy duros con las mujeres, de duro corazón, dice, por la dureza de vuestros corazones.
¿Y sabes por qué la repudiaban? ¿Sabes? La repudiaban por cualquier cosa. Hasta muchas de las veces porque embarazadas se miraban feas. Sí, y muchas de las veces porque empezaban a envejecer y miraban a otras más jóvenes. Y por cualquier pequeñez las repudiaban. Y eran bien tremendos. El hombre se enseñoreaba de la mujer en aquellos tiempos y tal vez hasta este tiempo, ¿verdad? Y por eso es que Moisés, para que ya las mujeres no recibieran tanto maltrato, porque las maltrataban tanto a las mujeres en aquellos tiempos, porque las mujeres en aquellos tiempos se miraban como objetos y no como personas, aunque se te haga difícil creerlo, porque las mujeres las entregaban a hombres que las muchachas ni siquiera conocían. A veces eran hombres viejos que pagaban el adote y se casaban con las muchachas porque pagaban el adote. Para que te veas que la mujer ni siquiera tenía ni voz ni voto en la mujer en aquel tiempo. Y en aquellas regiones del Medio Oriente y el Occidente, muy probable, hasta el día de hoy se siga practicando de esta manera, ¿verdad? Entonces, fíjate, y la repudiaban con por cosas. Y los discípulos dicen, bueno, si es así, si no puedo repudiar a la mujer por cualquier cosa, pues no conviene casarse. Ellos están argumentando, ellos lo que están diciendo es que quisieran tener el derecho de poder repudiar a la mujer por cualquier cosa, ¿verdad? Eso es lo que están diciendo. Pero Jesús está diciendo, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Amén. Entonces, mira, y la pregunta es esta. La pregunta es esta. Sí, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Sí, la pregunta es esta. ¿En qué momento se convierten en una sola carne? ¿Alguien me puede decir eso? ¿En qué momento se convierten en una sola carne? Bueno, yo te lo voy a decir. En el momento que entran en intimidad. Te quiero decir, aunque se te haga difícil, por eso el apóstol Pablo dice, en 1 Corintios, por ahí en el capítulo 6, dice que no te unas a una ramera, porque cuando te unes a una ramera, te conviertes en una sola carne con ella. Eso quiere decir que tú eres una sola carne con la persona con la que decidiste unir tu vida cuando tienes intimidad con ella. No cuando vas al altar y el ministro los declara marido y mujer, no se ha consumado el matrimonio. Porque si tú vas al altar y vas y firmas un papel y no entras en intimidad con tu pareja, no se ha consumado el matrimonio. ¿Amén o no amén? Sí. Entonces, y las personas, sí, que no hacen, que no vienen a esta tradición, hacerlo como se hace en estos tiempos, y deciden unir sus vidas, la unión libre que le conocemos nosotros, ¿verdad? En el momento que entran en intimidad, ¿verdad? Y viven juntos bajo el mismo techo y empiezan a procrear hijos, es entonces que se ha consumado el matrimonio. Si me estás entendiendo, dale palmas al que vio, ¿no? Estamos, hermano. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Cuándo se une el hombre a la mujer? Cuando tienen intimidad. ¿Cuándo el hombre puede separar Pues en un proceso de divorcio que hacen los hombres. Ahora, quiero decirte una cosa. La carta de divorcio de la que se está hablando aquí no era una carta en un departamento gubernamental ni alguna dependencia civil de ninguna, como se hace en este tiempo, de ninguna manera. La carta de divorcio de la que estamos hablando aquí, la que está hablando Jesús, era una carta que el marido escribía con su puño y letra, ¿sí? Dándole a la mujer la libertad de volverse a casar otra vez. Y era una carta que era válida solamente una vez. 2 veces, 2 personas no podían repudiar a la misma mujer, porque entonces ya no se podía casar, ¿verdad? Y eso, mira, si quieres leerlo, ahí está. En 1 Corintios, en el capítulo 7. Lo mismo que dijo Jesús, lo que Dios unió que no lo separe el hombre, dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 7 de 1 Corintios, en el verso 10 y 11. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Dice, leo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, 1 Corintios 7:10. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer, ¿no qué? No se separe del marido. Y se separa, quédese o reconcíliese
con su marido y que el marido, ¿no qué? No abandone a su mujer. Amén. Mira, amado hermano, por si no lo sabes, cuando tú te unes y la ventaja de este tiempo que no tenían las muchachas de aquel tiempo, la ventaja de este tiempo que hoy tú puedes conocer a tu pareja, sí, lo puedes tratar, puedes saber cómo es, si es corajudo, si es enojón, si no lo es, si te va, todo. Puedes tener un concepto más amplio, sabes con quién te vas a casar y la decisión la tomas tú, no tus padres en esta cultura nuestra. Amén. Y en el tiempo de que las muchachas ni siquiera conocían al marido, no se casaban enamoradas, ¿verdad? Y ellas no elegían con quién casarse. No conocían la persona si era enojona, si era X, ¿verdad? Pero en este tiempo sí. En la cultura nuestra, de esta región y en este tiempo, tú tienes la virtud o el privilegio de conocer a la persona con la que te vas a casar, ¿verdad? Y conocerlo. Y tienes también, sí, algo bien bonito que las mujeres de aquel tiempo no tenían, que se casan, en este tiempo se casan las muchachas enamoradas. Sí, se casan no porque se haga pagado la dote, se casan porque están enamoradas. Y son ellas, en este tiempo y en esta cultura, las que deciden con quién casarse. Ahí los padres aquí no nos metemos en eso. Es muy diferente de aquel tiempo. Amén. ¿Estamos, hermano? Entonces, mira. Y la carta de matrimonio que está en Deuteronomio, en el capítulo 24, si quieres ve allá. Deuteronomio 24. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Leo desde el verso 1, mire. Si cuando alguno tomare mujer, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 24:1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Él le escribirá, no el gobierno. Y se la entregará, ¿dónde? En su mano, ¿sí? Y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mira, escucha, ¿sí? La carta de divorcio de las que algunos argumentan que Moisés mandó dar a las mujeres, primero, es una carta que hoy no es válida, porque Jesús se dijo en el capítulo 19 de Mateo, ¿sí? Que eso no fue así al principio, que no había que repudiar. Y Jesús dice, lo que Dios unió, que no lo separen los hombres, es lo que Jesús está diciendo. Y Pablo lo ratifica en el capítulo 7 de 1 de Corintios, que la mujer no abandone a su marido, ni el marido abandone a su mujer. Eso no es válido delante de Dios en este tiempo. Amén. Entonces, eso era la carta de divorcio. No era una carta a la que la gente fuera con el gobierno o alguna dependencia, ¿verdad? Hacer un proceso, ¿verdad? Para que se quedara divorciado. No, era simplemente una carta que el marido escribía, se la entregaba a la mujer, ¿verdad? Diciendo el por qué la repudiaba y porque encontraba en ella algún defecto. Y muchas de las veces los defectos eran insignificantes. Sí. ¿Estamos, hermano? Entonces, pero en este tiempo, pregúntame, hermano, ¿te puedes casar por la iglesia, por el civil? ¿Te puedes casar? Estamos hablando de lo civil, ya no estamos en lo religioso. ¿Te puedes casar por el civil? Sí. ¿Debes de casarte? Sí. Porque es importante para los papeles, para los registros de tus hijos, para la pensión, XX. Sí. Y si no te casas, ¿estás en fornicación? No. No hay argumento. Sí. No hay ley que te juzgue o que te tache de una persona fornicaria. No existe. Alguien me dijo a mí un día, es que si no cumples la ley, Dios te va a mandar al infierno. Me lo dijo una pastora.
¿Cómo está eso? ¿De cuál ley estamos hablando? De la ley de Dios. ¿Dónde está esa ley? Estamos hablando de la ley de los hombres. ¿Dónde está esa ley? ¿Hay acaso una ley delante de los hombres cuando una persona no se casa por el civil, que marque que estás cometiendo un delito? Una persona que no se casa por el civil, ¿estamos cometiendo un delito? ¿Sí o no? Entonces hay mucha gente prófuga en el mundo, porque hay miles de personas que viven en unión libre. Amén o no amén. No hay, sí, es bueno, sí, pero no hay nada ni en el gobierno ni en las leyes que te puedan a ti juzgar por no haberte casado por el civil. No existe. Amén. Entonces, te tienes que casar. Pues no digo que te tienes que casar, más bien digo que deberías de hacerlo por los papeles, por los registros, por tu pensión, por todas esas cosas. Pero si no lo haces, no hay ningún argumento para sostener que estás en fornicación. Entonces, una persona que no se casa ni por la iglesia ni por lo civil, no hay argumentos ni bíblicos, ¿sí?, ni en las leyes de los hombres que diga que la persona está en fornicación. Abro aquí ahora las preguntas. ¿Hay alguna ley de Dios o de los hombres que diga que la persona que no está casada por lo civil, ¿sí?, o por lo religioso está en fornicación? Ahora tienen la oportunidad de contestar. ¿Y por qué el silencio? Sí. Y bueno, y aprovecho para volver a decir, si este video lo llegas a ver en internet, ¿verdad?, y si tú opinas en contra de lo que yo estoy diciendo, sí, pero no das el argumento, el por qué estás en contra, simplemente me estás dando la razón. Si haces un comentario contrario a lo que yo estoy hablando, ¿verdad?, tachándome de ignorante, porque hay gente que lo hace. Si tú me tachas de ignorante, ¿verdad?, y no pones en los comentarios el por qué estás en contra, simplemente me estás dando la razón. Haz un comentario, sí, pero pon el argumento, el por qué estás en contra de lo que estoy diciendo. Amén. Entonces, primero, dale palmas a Cristo para la gloria de Dios. Me ha pasado a mí, y yo he escuchado gente cristiana, ¿sí?, que cuando alguien, un hijo, una hija, quieren unirse en matrimonio con quien sea, hermano. Sí, es su decisión en nuestra cultura. Sí, y nosotros no podemos intervenir en nuestra cultura, no. Yo te digo, no te metas ahí. Solamente lo único que le tienes que decir, piensa bien lo que vas a hacer, nada más. Pero si la persona dice, no, yo me quiero casar con Abraham, con Julie, es su decisión, hermano. No intervengas, déjalos que se decidan. El día de mañana, ¿sabes qué? Me equivoqué. Te equivocaste tú, ¿verdad? Porque luego, sí, va a pasar los años. Y si le va mal el matrimonio, y si tú interveniste en su relación, te lo va a echar en cara toda la vida. Yo me casé con la persona que yo no quería, porque tú te metiste y te lo va a echar en cara toda la vida. Amén. Comentarios, preguntas. Se abren las preguntas. ¿Tienes alguna pregunta al respecto? Adelante, hermano, hábleme fuerte porque está un poquito lejos. En el Antiguo Testamento decía que si muere el esposo, se puede quedar con el hermano. En el Antiguo Testamento, estamos hablando de cuando están casados. Muere el esposo, se queda con el hermano en el Antiguo Testamento. Muy buena pregunta. Es una buena pregunta, que de eso voy a hablar la próxima semana, precisamente. Pero mira, para que te acabes de ir de espaldas, para que te acabes de desmayar, todavía no te desmayas, para que te desmayes de una vez. Era un mandamiento. Escucha lo que te voy a decir. Era un mandamiento bíblico, y te lo voy a mostrar la próxima semana. Que si un hombre se casaba, sí, y no alcanzaba a tener hijos, el mandamiento era que el hermano menor se tenía que casar con su cuñada para traer hijos, no para él. No iban a heredar de él nada, ni su apellido siquiera. Bueno, pues sí, pues el apellido era el mismo. Era para sacarle de descendencia a su hermano que falleció. Y eso era un mandamiento bíblico. Que, hermano, que en nuestra cultura eso sería una locura. Sí,
Más, ¿sabes qué? Se murió mi hermano. ¿Y qué quieres? Pues me voy a llegar a mi cuñada para sacarle hijos para mi hermano. Hermano, te da con lo que encuentra la señora. Aquí en nuestra cultura, eso es una locura, hermano. ¿Verdad? Pero en la Biblia era un mandamiento. ¿Cómo tú la ves? Y yo te lo voy a enseñar. Por eso te digo, es cuestión de culturas. Es cuestión de culturas. Es muy diferente la cultura bíblica a nuestra cultura de hoy en día. Amén. Aquí ni en la mente nos cabe eso. ¿Verdad? De que una persona, de que el hermano menor, sí, porque su hermano falleció y no tuvo hijos, se vaya a meter con su cuñada que quedó viuda para sacarle descendencia a su hermano que ya no está. Si yo te digo eso y te lo enseño y te digo que era un mandamiento, ¿sí? Mira, hermano, me das con lo que tienes y te lo voy a aceptar, porque esto es nada más en nuestra cultura. Amén. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Hablando un poco referente a lo de que si se moría el hermano menor y tomaba a la viuda, la esposa de que era su hermano, recuerdo que decía la Santa Biblia hasta lo que pasaría si no aceptaba el hermano menor ese mandamiento. Pero tengo una pregunta, quiero su respuesta. ¿Cuándo es correcto el divorcio? Bueno, solamente por una situación, por causa de fornicación. Jesús lo dijo, solamente por causa de fornicación. ¿Sí? O sea, si tu esposa, siendo tu esposa, se está metiendo con otro hombre, entonces la puede repudiar. Solamente, más por otro motivo no. Lo que pasa que cuando Jesús dice eso es porque la gente, pues el apóstol está diciendo, no, pues entonces no conviene. O sea que él la quería repudiar por cualquier cosa. A las mujeres porque antes la repudiaban por cualquier cosa, hermano. Si no se arreglaba, todas esas cosas. Si ya engordó, ¿sí? Y la repudiaban por cualquier cosa y ya la despedían. Entonces Jesús está diciendo, no, lo que Dios unió que no lo separa el hombre solamente por causa de fornicación. Amén. ¿Sí? Y lo que tú dijiste del muchacho que no quería casarse con su cuñada, había un mandamiento. La cuñada lo podía demandar en contra de los gobernantes de aquel tiempo, fíjate, porque lo obligaban al muchacho, ¿verdad? De hecho, hay una historia y te la voy a enseñar la próxima semana. Precisamente, pues mira, el otro día les hablé que Judá, el de la tribu de Judá, tuvo un hijo con su nuera. ¿Y sabes por qué? Porque había que sacarle descendencia a uno de sus hijos que había muerto. Sí, y ese niño que nació, que es Obed, está en la genealogía de Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, es cuestión de culturas. Es muy diferente la cultura nuestra, amén. En esta cultura no se hacen esas cosas, amén. Repito, y lo vuelvo a decir. Aunque en la Biblia no existe la ceremonia religiosa, yo estoy a favor de eso. Yo pienso que si dos personas, hombre y mujer, deciden unir sus vidas, venir al altar es bonito, venir delante de Dios, hacer oración, bendecir su matrimonio, ¿verdad? Para que ellos hagan un compromiso público, ¿verdad? Y para que Dios bendiga su matrimonio, pienso que es bonito. Y casarse por el civil también para los papeles. Pero si dos personas no se casan por la iglesia y deciden unir sus vidas, en el momento que entran en intimidad ya están casados delante de Dios, ¿sí? Y no hay argumento bíblico ni civil de que apruebe o diga que las personas que no se casaron por la iglesia o por el civil están en fornicación. No existe eso. Continuamos con este tema la próxima semana. Nada más te quiero decir, cuando tú o cualquier ministro de la religión que sea le dice a la gente, te tienes que casar, ¿sí? Tiene que tener una base de dónde se está sosteniendo para decir que se tiene que casar, porque lo está haciendo obligatorio, lo está convirtiendo en un mandamiento de hombre porque la Biblia no lo dice, ¿sí? Y eso solamente para seguir haciendo mercadería de la gente.